Bienvenidos a su clase de estadística con el profesor Fran Suárez. Bueno, lo prometido, aquí viene una explicación sobre la elaboración de una tabla de frecuencia para datos agrupados con una base de datos que ustedes ya tienen en la actividad, presentada en la actividad propuesta número 8 de estadística, ¿sí? Eh, lo que lo que se solicita aquí es de la siguiente base de datos se le pide calcular rango, tamaño de intervalo y que consideremos distribuir en 4 clases, o sea, en 4 subgrupos, toda esta colección de datos. Eh, Ustedes ya calcularon el rango, el tamaño, y yo lo que voy a hacer una pequeña explicación nuevamente de cómo calcular cada uno de estos y pasamos después a Excel a mostrar un poco cómo se trabaja con la tabla de frecuencia para datos agrupados y la marca de clase que va a ser un cálculo nuevo, ¿sí? Una marca de clase que se trabaja solamente cuando se va a agrupar o si existen clases, ¿sí? Bueno, siguiendo, vamos al ejercicio. Esta base de datos se refiere a la cantidad de artículos defectuosos de un total de 1000 artículos en 50 turnos de una fábrica de baldosa. Acá están desordenados. Yo no ordené, ustedes tienen que hacer, tienen que ordenar de menor a mayor para que después el conteo para calcular la frecuencia absoluta de cada una de las clases les sea más preciso, ¿sí? Yo utilicé una técnica, como estoy trabajando acá en Word, de coloramiento y empezó de asignar colores y ir haciendo el conteo de los datos que tengo en una determinada cantidad, en una determinada clase. Bueno, primeramente para calcular el rango tendremos que identificar en conjunto de datos el dato mayor y el dato menor, ¿sí? Aquí en esta colección de datos la cantidad mayor es 28 y la menor es 8, ¿sí? Se hace una resta entre ellos del mayor menos el menor y se calcula el rango. En este caso el rango es de 20, un tamaño de 20. También se habla de tamaño. Y el tamaño de clase, ¿sí? Los subgrupos, ¿qué quiere decir tamaño? ¿Cuántos datos vamos a incluir en cada una de las clases? Aquí me sale que es 5. ¿Por qué? Porque dividido el rango, dividido la cantidad de clases que tengo. Entonces, cada clase, cada subgrupo tiene que tener 5 datos, ¿sí? Pero vamos a explicar algo muy importante aquí. 5 quiere decir que yo tengo que agrupar en cada clase, tiene que haber 5 posibles datos, ¿sí? Me voy a Excel y ya hice esto, ¿sí? En el primer, ¿sí? En la primera clase ahí es de tamaño 5 teniendo, entonces empiezo a contar del valor mínimo de mi conjunto de datos que es 8 y acá tengo que tener 5 datos, ¿sí? Porque eso es lo que calcule. Bueno, si yo hago la contabilización de 8 a 12 hay 5 posibles datos, es correcto eso. Si ustedes hacen la prueba con los dedos y empiezan a contar 8, 9, 10, 11 y 12, acá hay 5 posibles valores, ¿sí? En el segundo grupo también tiene que haber 5 posibles valores, entonces después aquí llegué a 12, paso a 13, ¿sí? Como mi base de datos es de números enteros, entonces yo no necesito más colocar acá 12 nuevamente, ¿sí? Puedo ir ya a colocar un número mayor, ¿sí? El entero posterior a 12 que es 13. Entonces ahí a partir de 13 empiezo a contar otra vez y tiene que haber 5 datos a partir de 13. Si usted hace con los dedos, comprueban que 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí también tengo 5 datos posibles. En la tercera clase de su grupo también debo tener 5 posibles valores. Y empiezo a contar desde 18, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Sí? Aquí también hay 5 datos. Y en la última clase, tiene que haber de tamaño 5 también, tiene que haber 5 datos. ¿Sí? Y voy a escribir acá para contabilizar un poco. 23
24, 25, 26 y 27, ¿sí? Eso es lo que hay acá. Son un dato, 2, 3, 4 y 5. Pero para ser un poco más ordenado y para resumir un poco todo esto, se escribe de 23 a 27 nomás, ¿sí? Estos también son llamados límites inferiores y límites superiores, que después veremos un poco más. Bueno, aquí me doy cuenta que en mi base de datos, si yo he calculado el rango, voy a borrar esto nomás. Si yo he calculado mi rango, valor mayor era 28, voy otra vez al BOR, 28 menos 18, ¿correcto? Aquí hay algo. Entonces aquí me va a faltar, yo no voy a poder asignar la frecuencia absoluta para el dato 28 porque acá tengo solamente hasta 27. ¿Qué pasa? Esta forma está errónea. La forma errónea de calcular. ¿Por qué? Hay una regla que tengo que tener en cuenta que para el tamaño, ¿sí? Para el tamaño, toda la división que yo haga del rango dividido en la cantidad de clases, el valor que me salga aquí tiene que redondearse por exceso al próximo, por exceso al próximo entero superior. Si acá me saliera 5,1, tengo que redondear a 6. Si es 5,2, a 6. Si es 5,3, a 6 también, ¿sí? Y si es 5, también tendría que redondearse a 6, ¿sí? Por exceso, en todos los casos. Este es un caso excepcional, ¿sí? Generalmente sale un decimal, un número decimal 5,4, 5,7 o 5,8 o así. O otra posibilidad podría ser 4,9, tendríamos que redondear a 5, ¿sí? En este caso, yo tendría que redondear por exceso. Voy a usar un símbolo matemático aquí, este, que es aproximadamente igual, o sea, yo tengo que redondear a 6, ¿sí? Por exceso, ¿sí? Esto en la próxima clase voy a explicar más, un poco más profundamente también, voy a hacer referencia. Bueno, 5 no me sirve el tamaño, entonces tiene que ser 6 y esa es una regla. Hay que redondear este número, me van a decir, este ya es entero, pero lo mismo, hay que colocar por exceso, ¿sí? Uno más, entonces es 6. En este caso uno más porque este es un entero. Bueno, entonces voy a tener que reescribir nuevamente, ¿sí? Mis clases, ¿sí? Voy a tener que escribir nuevamente y aquí va a ser desde 8, pero tengo que incluir 6 datos, ¿sí? Desde 8 a 13, entonces sería entonces a 13. Acá sería de 14, ¿sí? Y lo voy a contar acá, a ver hasta dónde: 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá tendría que ser hasta 19. Acá tendría que empezar en 20. Acá nuevamente tendría que ser 20, perdón, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces acá tendría que ir de 20 hasta 25, ¿sí? Acá tendría que empezar en 26 y vamos a ver dónde tiene que terminar: 26, 27, 28, 29, 30, ¿correcto? De 26 hasta 31. Bueno, me van a decir, o se van a preguntar ustedes, ¿por qué hasta 31 si no hay un dato con 31 ni con 30? Pero eso no importa, tengo que respetar que el tamaño de clase de cada una de las clases sea el mismo, la misma cantidad de datos. Si no, está mal este trabajo. Si ahí ya se empieza a hacer mal si eso no se cumple. Bueno, pero el dato 28 ahora ya está incluido en este intervalo, ¿sí? Voy a sacar este color amarillo.
Muy bien. Vamos a la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? En este caso, la cantidad de datos que existen en mi conjunto de datos entre 8 y 13. ¿Sí? Yo ya tengo mi conteo acá y desde 8 hasta 13 solamente hay un dato. ¿Sí? Un dato que se registró. ¿Sí? Desde 14 a 19. Desde 14 a 19 tengo un total de 23. 23. ¿Sí? Eso van a hacerlo una vez que hayan ordenado esto de menor a mayor. Entonces van a ir contando todos los datos que tengo desde, a ver un poco, desde 14 a 19. ¿Sí? Tendría que empezar de la izquierda, decir 14 hay 1, 14 hay 2, después 20 también entra en ese grupo y así sucesivamente y voy contando todos los datos registrados entre 14 y 19. Yo tengo 23. ¿Sí? Bueno, desde 20 a 25. Desde 20 a 25 tengo un total de 20. 20 en total. De 26 a 31, ¿sí? Tengo solamente 6. Bueno, ¿qué cantidad de registro de datos tenemos? Acá nos dice que la cantidad de datos es en 50 turnos, entonces tengo que tener 50 valores acá y en mi tabla también tengo que tener 50 valores como total en la frecuencia absoluta. ¿Sí? No se me puede escapar ningún dato. Bueno, ya tenemos la frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la marca de clase. La marca de clase conceptualmente es el valor promedio de cada una de las clases, el valor representativo de esta clase, de esta primera clase. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Se hace tipo promedio. ¿Sí? Yo voy a escribir es igual, voy a hacer el límite inferior, que es el número más pequeño en esta clase, y el límite superior, que es el más grande que está aquí. Voy a sumarlo y sumar y dividir entre 2. Entre 2. ¿Sí? El valor promedio es 14, o la marca de clase de este es 14,5. Bueno, aquí por ejemplo, no, creo que no es correcto esto. No puede ser 14,5. Vamos entonces a hacer lo siguiente, borrar esto, dividir acá en una celda porque esto siempre va a ser 2, siempre va a ser dividido 2 y vamos a hacer, es igual, vamos a sumar 8 más 13, ¿sí? Dividido, mejor voy a colocar paréntesis aquí, para respetar que hay que hacer la suma y después dividir con 2, ¿sí? Eso es lo que falta, ahí está, 10,5, eso sí. Bueno, así como en la calculadora y en Excel, ustedes tienen que colocar un par de paréntesis, así como yo hice. Primero se tiene que hacer la suma de estos valores dividido con 2, ¿sí? Bueno, voy a mostrar nuevamente acá. Para la marca de clase de la segunda clase tengo que sumar. Voy a abrir paréntesis. 14 más 19, ¿sí? Dividido 2. Me da un total de 16,5. Bueno, aquí voy a hacer nuevamente la marca de clase de este grupo. Va a ser 20, entre paréntesis, la suma 20 más 25 dividido 2, a 22,5. Como Excel es una hoja de cálculo, está automatizada a partir de un comando que uno cargue o un lenguaje, ya uno puede arrastrar. Aquí se coloca en la parte derecha inferior y arrastra hacia abajo y ya le hace el cálculo. Perdón, no, ahí no hizo. Desde aquí. Bueno, esto no es correcto. Sí.
Bueno, esto no está como tabla, entonces no está haciendo los cálculos. Vamos a hacer nomás automático. Aquí vamos a sumar, disculpen, 26 entre paréntesis, dijimos que tenemos que colocar 26 más 31 dividido 2. Ahí está. Bueno, la marca de clases de este es 10,5, de esta segunda clase es 16,5, de la tercera clase 22,5 y de la cuarta clase 28,5. ¿Sí? Así se calculan las marcas de clases. La frecuencia porcentual dijimos que es la frecuencia relativa multiplicado por 100. ¿Sí? La frecuencia relativa, ¿cómo es? La frecuencia absoluta de esta clase, que es 1, ¿sí? Dividido el total, que en este caso son 50. ¿Sí? Y esto tienen que multiplicarlo por 100, ustedes lo tienen que hacer en su calculadora, yo le voy a dar porcentaje aquí en la hoja de cálculo de Excel y él ya me saca 2%. O sea, la frecuencia relativa multiplicado por 100 me da 2%. Aquí tendré que hacer lo mismo, es igual, para que respete que se está haciendo un cálculo matemático. Se escribe esa sintaxis que es un signo igual. Y tendría que hacer la frecuencia absoluta, que es 23 de esta clase, dividido el total, que es 50. ¿Sí? Sale 0,46. Esto paso, multiplico por 100, se lo hace en su calculadora y me va a dar un 46%. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. La frecuencia absoluta de esta clase es 20, dividido el total, que es 50, y me sale que es un 0,4. 1% son 40%. Bueno, para la última clase, la frecuencia porcentual van a ser frecuencia absoluta 6, dividido el total, que es 50, me sale que es 0,12. Esto ustedes hacen en su calculadora, multiplican por 100 y sale 12%. Y tiene que ser un total de 100%. ¿Sí? Bueno, esto vamos a combinar y centrar 100%. ¿Sí? Bueno, aquí en la marca de clase no hace falta hacer la suma total. En la frecuencia porcentual sí, y en la frecuencia acumulada también. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Depende de la frecuencia absoluta. ¿Sí? La primera frecuencia acumulada es 1, ¿sí? Correspondiente a esta clase. Después se hace 1 más 23 más la frecuencia absoluta de la siguiente clase, que me da un total de 24. ¿Sí? Después la frecuencia acumulada para la tercera clase tendríamos que sumar estos tres valores. ¿Sí? 24 más 20 me da un total de 44. 34 más 6, o sea, la frecuencia acumulada que se acumula hasta la cuarta clase son 50 datos. Eso es todo, ¿sí? No hay ningún secreto aquí. El secreto es armar bien nuestras clases con el tamaño, con la cantidad de datos iguales para cada una de las clases o subgrupos y después calcular la frecuencia absoluta que ustedes ya están acostumbrados, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada y la marca de clase, ¿sí? Después esto se va a extender un poquito más la tabla a trabajar con las medidas de centralización, medidas numéricas